Muy buenas noches, estimados amigos. Los saluda Ciro Ávila. Yo soy fundador de HumeLink y me siento muy contento de que nos acompañen esta noche en la segunda edición de nuestra serie Vínculos Virtuosos. Hoy con un tema muy interesante y que está muy en boga en el mundo. Por ello, nuestro segundo webinar entrevista se titula Ergonomía, eje de competitividad y sostenibilidad empresarial. Como ustedes saben, la ergonomía es hoy un factor estratégico para la productividad y la salud laboral. En México, más del 70% de los entornos presentan riesgos ergonómicos y el 78% de las empresas reportan ausentismo por molestias musculoesqueléticas, lo que impacta directamente en sus costos y evidentemente en su competitividad y productividad. Para ello, hemos invitado esta noche a un reconocido especialista mexicano en la materia, un ergónomo que con sus aplicaciones ha impactado diferentes industrias y empresas en nuestro país. Y me refiero al ingeniero Fuad George Farapiñón. Demos la bienvenida. Ingeniero, un gusto que esté con nosotros y que hoy nos acompañe para compartirnos sus conocimientos. Para empezar, ingeniero, me gustaría si nos puede puntualizar qué son las pausas activas y cómo las integra en un programa de ergonomía empresarial y qué beneficios específicos buscan aportar esta a la salud de los trabajadores. Muy amable, Ciro, le agradezco mucho su invitación, su atención y con todo gusto. Mire, aquí generalmente las empresas, las pausas activas no las toman muchas veces en serio, ¿verdad? Lo que pasa es que las pausas activas no deben de verse como simples interrupciones, sino como periodos de recuperación planificados. ¿Qué es esto? Si yo, por ejemplo, para calcular una pausa activa, horas que se están laborando, el puesto de trabajo, qué hace la persona dentro del puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, con esos parámetros ya podemos nosotros sugerir qué pausas activas son las convenientes para determinadas horas de trabajo. De hecho, en la industria se encuentran, me he topado yo con 8 horas, 12 horas y hasta 20 horas de trabajo, ¿sí? Entonces, básicamente, estas pausas activas son precisamente para el beneficio principal de romper el estadismo postural, ¿verdad? No es cuestión de que, ay, qué a gusto me la voy a pasar. No, no, no. Es cuestión de relajarse y trabajar cómodamente. Y contribuyen a elevar posteriormente la capacidad productiva de los empleados. Es correcto, porque la pausa activa básicamente es dar a los empleados calidad de vida. Sí. Ok. ¿De acuerdo? ¿Qué tanto estamos viendo hoy en día en México la implementación de este tipo de propuestas o de tácticas dentro de las empresas? ¿Hay empresas que se vean más dinámicas de algunos sectores? Bueno, yo con los clientes que he tenido y he participado, básicamente, como les decía anteriormente, hemos sugerido las pausas activas de acuerdo a la tarea. Y sí, es correcto. La idea de que la empresa lleve a cabo el estudio de ergonomía es con el fin de darle una mejor calidad de vida al empleado. Y entiendo que estas pautas tienen que ver con la normatividad existente hoy en día en México. ¿Es así, ingeniero? Es correcto, sí, es correcto. Básicamente, la norma 0361 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018 nos indica precisamente la importancia de implementar pausas activas dentro de el trabajo que se está realizando. En este caso, esta norma trata básicamente de manejo manual de cargas, ¿sí? Que por cierto ya viene la 2 y ya viene la 3. Pero sí, es correcto. Es correcto. Al evaluar el medio ambiente laboral, ¿qué factores físico-ambientales se deben considerar desde la perspectiva de la ergonomía y cómo afectan esto al rendimiento físico del trabajador, ingeniero?
muy interesante la pregunta, porque generalmente nosotros lo que hacemos es medimos lo que es el confort térmico, la iluminación, la temperatura, el ruido, la velocidad del aire y la humedad relativa, que todos estos factores, claro que influyen completamente en la labor que realiza la persona. Nos hemos encontrado muchas veces que los estudios que han realizado o les han realizado a las empresas algunas veces no concuerdan. Entonces, eso es un foco rojo que hacemos notar a la empresa, ¿no? Ok, muy interesante. Y dígame, si un análisis bajo la norma 036 llega a determinar que un puesto de trabajo presenta un nivel de riesgo alto, digamos, ¿cuáles serían las primeras acciones que la ergonomía recomienda o que se deben de implementar para reducir estos riesgos? Sí, cómo no. Básicamente serían controles de ingenierías los que como primera acción que aplicamos nosotros, ¿no? Otro es rediseñar el puesto de trabajo de acuerdo a la tarea que está realizando la persona para evitar falsos posturas y trastornos musculoesqueléticos, ¿verdad? Lógicamente esto pues requiere de tiempo el desarrollo, ya que de manera independiente cuando realizamos los estudios, ¿sí?, nos evocamos concretamente a la tarea específica de la persona que está trabajando. Muy bien entendido, ingeniero. ¿Cómo mediríamos el éxito o la efectividad de los controles ergonómicos que se implementan en una planta de producción o en un centro de trabajo? Bueno, aquí lo que hacemos nosotros es que utilizamos una combinación de indicadores, tanto reactivos como proactivos, ¿verdad? Los reactivos tratan básicamente lo que es monitorear la reducción de la tasa de incidencia, y los proactivos realizamos evaluaciones ergonómicas de los puestos modificados dependiendo de la tarea a realizar. Aquí muchas veces la empresa cae en un error. Utilizan, por ejemplo, si estamos con la norma 36.1, utilizan el RAP, el MAC, ¿sí?, y generalmente el RULA, pero hay que tomar en cuenta qué tipo de tarea es la que se está evaluando, si son malas posturas o si el trabajo es repetitivo. Generalmente, cuéntenos cómo está funcionando hoy en día en la industria en México. Cuando una empresa ve interés en revisar todo su programa de ergonomía, ustedes como especialistas les dan la asesoría, pero ¿a qué se procede? ¿Se hace un diagnóstico de cada puesto de trabajo, por áreas, o cómo se va desarrollando aquí un plan de acción para implementar, ingeniero? ¿Cómo no? Mire, aquí la cuestión es cuando nosotros realizamos el estudio ergonómico dentro de la empresa, ¿verdad? Hacemos una entrega tanto digital como impresa de todo este estudio, misma que al final escribimos las recomendaciones que estamos o que damos conforme a las posibilidades de la empresa, y la idea de esto es que con este reporte y con estas recomendaciones, ¿sí?, la empresa o el empresario tenga un retorno de inversión a más tardar en 6 meses, ¿no?, que es donde se puede evaluar eso. Esta primera etapa, más o menos, ¿cuánto tiempo tarda? ¿De qué depende también el tiempo para desarrollar este diagnóstico? Dependiendo de la cantidad de puestos de trabajo, primero. Segundo, la cantidad de personas que laboran en los puestos de trabajo. ¿Por qué? Nosotros utilizamos el cuestionario nórdico de Cobrinca, que viene en la norma 036.1, que no es obligatorio, sin embargo, nos ha presentado indicadores muy interesantes en cuanto a trastornos musculoesqueléticos que tiene o que en ese momento está padeciendo, ¿verdad?, el trabajador. Entonces, sí, ya depende de horarios, depende de las horas, etcétera, etcétera. Y como punto
agregar este punto, Ciro, permítame comentarle, por ejemplo, las pausas activas también nos referimos o las tomamos en cuenta con el tiempo neto, no con el tiempo bruto. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Si la persona tiene descansos, incluyendo desayuno, comida o cena en su caso, ¿sí? Nosotros tenemos que restar ese tiempo para poder dar una solución más real en cuanto a pausas de la salud. Ok, ¿y tienen algún indicador que muestre cómo se puede reducir el riesgo musculoesquelético o todas estas afectaciones que tienen los empleados por no tener programas basados en estudios ergonómicos y dos, a la hora de implementar entonces un programa, una norma, ¿cómo se reduce este riesgo, este impacto que se genera en el empleado? Bueno, llevamos a cabo diversas mediciones. Nosotros medimos, por ejemplo, a los que están laborando en esos puestos de trabajo, medimos los ángulos de cuello, medimos lo que es el movimiento postural dentro de su área de trabajo. ¿Qué es esto? Pues es una gráfica donde por medio de una imagen, ¿sí?, nos indica los puntos álgidos o con más riesgo de la parte del cuerpo donde está laborando la persona. Y generalmente tienen identificado qué partes del cuerpo o del esqueleto tienen más afectación en la industria mexicana. ¿O no está contabilizado, no se tiene? Sí. De hecho, nosotros contamos con una base de datos fidedigna y real, ¿verdad? Tanto del cuestionario nórdico, de los resultados del cuestionario nórdico de Cobrinca, como las medidas antropométricas del personal que está laborando. ¿Y por qué las medidas antropométricas? Porque con las medidas antropométricas nos van a ayudar precisamente a valorar qué tipo de mobiliario, qué tipo de objetos o accesorios son los adecuados para esa persona. Por ejemplo, si yo tengo un asiento, ¿verdad?, de una silla, mide 45 centímetros, por decirlo. Mi tabla antropométrica me indica un mínimo y un máximo. Entonces, yo, por ejemplo, para adquirir una silla, debo de considerar esos dos factores. ¿Y qué tan recurrente es encontrar en las empresas hoy en día esta falta de sincronicidad, digamos, entre lo que se requiere y con lo que se cuenta de equipos? Me queda claro que muchas veces por cuestiones de diseño, de espacio, se adquieren equipos que seguramente no son funcionales, ¿no?, para las estructuras de las personas y para sus actividades diarias. ¿Esto es recurrente, ingeniero? Es correcto. De hecho, me he topado con empresas donde, por ejemplo, los dueños son noruegos, ¿sí? Y el mobiliario que adquieren, pues es de allá de Noruega, ¿verdad? Entonces, no es compatible precisamente con la antropometría de nosotros los mexicanos. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay puntos álgidos donde tenemos que analizar bien las situaciones, dar respuestas o sugerencias de acuerdo a la tarea que se está realizando, respetando las medidas de la tabla antropométrica. Ok, y cuénteme, ¿hay tendencia por sectores industriales que sean más proclives o más conscientes de introducir estos conocimientos y estas nuevas técnicas de ergonómicas dentro de sus áreas de trabajo, o no hay esta tendencia que, digamos, hay una industria que sea más responsable de alguna forma con sus empleados y que esté en realidad invirtiendo en este tipo de diagnósticos, de consultoría, de capacitación y de cuidado de sus empleados? Sí, de hecho existe lo que es
la maquiladora tanto automotriz como aeroespacial, ¿verdad? Okay. Que es donde ponen más atención. Sin embargo, sí hay 2, 3 cuestiones ahí que fallan. Lo triste de la realidad también es que, por ejemplo, a los micro y pequeños empresarios no se les toma en cuenta. Entonces, parte de nuestra labor como ergónomo es precisamente informar a estas personas, ¿verdad? Ya que sean que tengan empresa familiar o empresa ya establecida grande, pero que no sea maquila, para que conozcan la ergonomía, la apliquen la ergonomía y vean las ventajas que hay en la ergonomía, ¿no? Ellos todavía no conocen eso, hay mucha desinformación en ese aspecto. Sí, evidentemente. Y cuéntenos, ¿cuál es su experiencia a partir o después de la pandemia del COVID que azotó al mundo en los años 2020, 21, parte del 22? Hubo una transformación en los requerimientos entonces ergonómicos para los puestos de trabajo, o no ha habido ese impacto. Bueno, ha habido un crecimiento paulatinamente. Sí, no es, reitero, lo que pasa es que hay mucha desinformación de la ergonomía. Muchas veces me he topado con colegas que no hacen bien su trabajo, ¿verdad? Entonces hay que corregir, hay que ver, etcétera, etcétera. Pero sí, sí. Bueno, ya que menciona el tema, ¿cuáles son esos aspectos en los cuales hay distorsión o hay desinformación acerca de de lo que es la ergonomía y su aplicación en la parte laboral? Bueno, muchos son las metodologías que emplean, ¿sí? Porque, reitero, hay métodos que yo no puedo estar utilizando. Si voy a analizar a un personal operativo, tengo que llevar a cabo cierto método. Si estoy realizando un análisis a un personal administrativo, tengo que utilizar otro método, ¿sí? Entonces, también entran ahí precisamente qué tipo, si son malas posturas o es trabajo repetitivo para poder emplear el método correcto. Y vaya, ya que no nos menciona este tema, ¿qué tan desarrollado está México en cuanto a disponer de la capacidad técnica en ergónomos que puedan manejar ambas metodologías o todas las metodologías existentes y que puedan satisfacer la demanda de una gran industria, de una gran comunidad empresarial, ¿no? Estamos en un país con alrededor de 5 millones de entidades económicas. Contamos con el know-how suficiente para satisfacer en algún momento la demanda de servicios de ergonomía que garantice la salud, ¿no? de los empleados, ingeniero. Es correcto, licenciado, es correcto. Básicamente lo que pasa aquí es que hay colegas que mis respetos, muy bien preparados, implementan soluciones muy reales, ¿verdad? Y sí, efectivamente, ahorita el auge de la ergonomía está haciendo un boom en todos los aspectos. Generalmente los médicos o los ingenieros somos los que llevamos a cabo esta área y esta materia, o implementamos esta materia. Pero sí, todavía falta realmente un tecnología. Ahorita con la IA, precisamente, es el llevar a cabo o implementar la ergonomía por la IA, ¿sí? Muchas veces se cree que con eso van a solucionar, y no es cierto. La IA es una herramienta meramente, ¿verdad? Y uno como ergónomo tiene que aportar en base a la experiencia, en base a las necesidades reales del cliente, las ideas concretas que hay que trabajar. Hace unos hace unos días tuve la oportunidad de leer por ahí una
promoción, creo que era de Ergoinova, su compañía, si no me equivoco, que mencionaba que no todo lo que dice ser ergonomía es ergonómico en realidad. Y me gustaría si nos puede puntualizar un poco qué es en lo que muchas veces llegamos a confundir la ergonomía, con diseño, con ciertas formas, en el diseño de muebles, que muchas veces nos dicen es ergonómico y en realidad no tiene nada de ergonómico, ¿no? ¿O en qué otros aspectos podemos encontrar esto, ingeniero? Sí, eso es muy común, licenciado, es muy común eso. En cuanto, por ejemplo, a las sillas, ¿qué tipo de sillas? Uno va a una tienda departamental y promueven silla ergonómica. Realmente la palabra ergonomía se ha prostituido mucho, desafortunadamente. Entonces, engañan al cliente que es silla ergonómica. ¿Por qué? Porque el cliente, volvemos a lo mismo, no tiene la información suficiente para tomar una decisión, decir, esta silla me sirve, esta silla tiene las características correctas para poder trabajar cómodamente, ¿verdad? Los escritorios, lo mismo, hay escritorios, los hacen en serie, sin considerar la antropometría. ¿Por qué? Porque básicamente se basan en ahorrar el material para el escritorio, ¿no? Para que salga más económico. Claro. Cuéntenos, con referencia a la norma 036, ¿qué empresas o qué sectores son ahorita como que de mayor interés o tienen más necesidad y premura en poder realizar un diagnóstico de sus puestos de trabajo para poder dar cumplimiento también a esta norma? Hay determinados sectores, supongo, ¿no? Por el movimiento de cargas. Es correcto. La norma nos dicta precisamente toda empresa que manipule cargas de 3 kilos hacia arriba, es obligatorio llevar a cabo el estudio de ergonomía. Eso es en toda la República Mexicana, sea cual fuere el negocio o el puesto. Ok, podríamos mencionar aquí a las refresqueras, cerveceras, todas estas empresas de productos de consumo que entregan a las tiendas de conveniencia. ¿Es esto correcto? Es correcto, ¿no? Y todavía faltan las tiendas departamentales, ¿sí? Okay. Los talleres. Digo, reitero, toda empresa que manipula cargas de 3 kilos hacia adelante es obligatoria esta norma. Y bueno, cuéntenos si algún directivo de este tipo de empresas nos están viendo y quisieran contactarlo a la brevedad para llevar a cabo este diagnóstico, ¿cómo pueden vincularse con usted? ¿Puede darnos su correo electrónico, su número móvil, sus redes sociales? Claro que sí. Mi correo electrónico es contacto@ergoinova con una N y latina va.com.mx. Mi teléfono a sus órdenes es el 614-512-8587. En Facebook, en LinkedIn me encuentran como George Fara Piñón. Bueno, de cualquier forma, en unos minutos más vamos a agregarlos y van a estar aquí pasando en sus pantallas, van a aparecer sus redes sociales. Ingeniero, algo más que esté pues dejando yo pasar y que quizá crea usted que es de destacar. Bueno, pues sí, básicamente es reitero mucho, el retorno de inversión que consideren los dueños de las empresas, gerentes, dueños del negocio. Esto lleva mucho ahorro, aunque no lo crean, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué ahorra? ¿Qué se ahorra con ergonomía? Se ahorran lo que son, primas del seguro, ¿sí? Se ahorran rotación, se ahorran ausentismo, también se ahorran hospitales, ¿verdad? Todo ese tipo. Entonces, cuando la ergonomía se emplea correctamente, puede tener un retorno de inversión hasta de un 60% de ahorro.
Es muy, muy interesante, es un porcentaje muy elevado, evidentemente. Sí. Y cuéntenos, para finalizar también, ¿cuántos años de experiencia tiene usted en el mercado? Y si nos pudiera dar algunos ejemplos de empresas para las cuales ha desarrollado proyectos y que hayan contribuido a su mejoramiento. Sí, cómo no. Yo ya tengo 24 años en el ramo de la ergonomía. Empresas, Agnico Eagle, que es una minera aquí en Chihuahua, GKN Aerospace, hay Martin Engineering, también Jaropamex, que está en Ciudad Acuña. Ahí analizamos la planta 1, 2, 3 y 4. También está aquí lo que es Lúdica, óptica lúdica, aquí en Chihuahua, plantas 1, 2, 3, 1, 2, 4 y 5. También de igual manera, quienes estén interesados, le podemos mandar compartir nuestra presentación para que se den una idea de el nivel. También por fuera está Naturgy, eso lo atendimos en Oaxaca, en Tamaulipas, en Veracruz. Pemex también lo llevamos a cabo en el estudio. Es un sinfín de empresas que sí hemos ahí ya colaborado con ellas. Pues muy, muy interesante, gran experiencia por todo el país. Entonces quiero entender que desde Chihuahua ustedes atienden a empresas que tengan un requerimiento en cualquier parte de la República, ¿verdad? Es correcto, totalmente correcto. Bueno, ingeniero, ya para concluir, solo le preguntaría, ¿hacia dónde va la parte de la ergonomía en cuanto al diseño de nuevos productos, el diseño de vehicular, por ejemplo, en la industria automotriz? ¿Hay hoy en día más alineación entre los fabricantes y los especialistas también en el área ergonómica para el diseño de este tipo de productos o de herramientales que son fundamentales para la vida de los seres humanos? Sí, definitivamente sí hay. De hecho, aquí hay muchas empresas han empleado o han modificado su reingeniería, ¿verdad?, en cuanto a puestos de trabajo. Entonces, desafortunadamente, licenciado, aquí en México estamos todavía un poco atrasados, comparados, por ejemplo, con Chile, con Perú, con Argentina. Muy buenos diseños, muy buenos ergónomos. Aquí lo que falta es apoyo mucho a las universidades. Tenemos un sinfín de jóvenes talentosos que no los hemos aprovechado para precisamente como a estas soluciones que estamos nosotros aportando. Ok, pues un tema interesante, ¿no? Para buscar más acercamiento entre la industria y la academia, donde pudieran desarrollar y apoyar este tipo de jóvenes que están formándose y que pueden ser un elemento de gran valor para las empresas, para sus áreas de diseño y lanzamiento de nuevos productos. Bueno, ingeniero, le agradecemos nuevamente su participación en esta segunda edición de la serie Vínculos Virtuosos. Gracias por compartir con nuestro auditorio y con nosotros mismos sus conocimientos, toda esta experiencia, y pues le deseamos mucho éxito. También agradecemos a todo el auditorio. Si tienen alguna pregunta, les pedimos que nos las hagan llegar por el chat y con todo gusto las haremos llegar también al ingeniero Fara por si puedes darles respuestas o cualquier requerimiento de información para contactarlo. Con todo gusto los podemos atender. Les deseamos buenas noches y gracias por acompañarnos nuevamente. No, gracias a ustedes, licenciado, a tu auditorio. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y es un gusto para mí poder aportar un granito de arena ahí al conocimiento de todos los usuarios.
No, vaya, es enriquecedor escucharlo, y gracias nuevamente por su disposición. Que tenga buena noche, gracias a todos, amigos. Los esperamos la próxima semana con una nueva entrevista de Vínculos Virtuosos. Buenas noches. Buenas noches, gracias.